Un espectacular Phil Foden y un gran Rodrigo mantienen al Manchester City en la pelea por esta Premier League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el mejor partido de la jornada número 30 en el campeonato inglés. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City acaba de golear ganando por 4-1 al Aston Villa en un encuentro absolutamente clave para los de Pep Guardiola para continuar muy cerquita de sus rivales por el título de esta Premier League en una jornada propicia para que Liverpool y el Arsenal pudiesen aumentar la ventaja que tenían sobre los de Pep Guardiola, que se enfrentaban al cuarto clasificado, a un equipo que en la primera vuelta le ganó y además le generó muchísimos problemas tanto en el juego como en las ocasiones, pero hoy el conjunto de Unai Emery no ha podido, más allá de responder al primer golpe que han dado los locales, no ha podido responder al segundo, al tercero y al cuarto de un Phil Foden que ha sido sin duda la gran estrella del partido y que con su hat-trick pues obviamente tiene que ser el MVP en un partido que deja al Manchester City, en una victoria que deja al Manchester City empatado a puntos con un Liverpool que tiene un partido menos, será frente al Sheffield United, un rival en descenso, además jugándose en Anfield, por lo tanto todo muy a favor de los de Jürgen Klopp, que podían haber aprovechado un posible tropiezo. El que no ha tropezado ya ha jugado su partido, ya ha ganado frente al Luton, es el Arsenal de Mikel Arteta, que también veía esta jornada como una opción de recortar o de aumentar, mejor dicho, sus puntos con respecto al gran favorito para el título en este momento, frente al Manchester City, que como os digo ha tenido en estos dos hombres, en Phil Foden y también en Rodrigo Hernández, con gol y con asistencia, a sus dos hombres clave en un encuentro en el que han destrozado por dentro el planteamiento de un Unai Emery que llegaba a este partido con muchas bajas importantes, también algunas importantes para el Manchester City, pero que ha visto como le han hecho daño por donde menos le deberían haber hecho daño, ¿no? Donde él en principio debería haber sido más cuidadoso, pero lo cierto es que el técnico vasco ha querido hacer un plan diferente al de Mikel Arteta, ha querido, bueno, pues sobre todo que le hiciesen menos daño por banda, y al final la respuesta del Manchester City por dentro ha sido tremenda, con combinaciones entre Rico Lewis, Foden, Rodrigo, que han terminado destrozando al equipo visitante, que tuvo respuesta para el primer golpe, pero que se quedó sin respuesta en una segunda parte en la que el canterano del Manchester City, Phil Foden, marcó esos dos goles y bueno, pues ya al borde del descanso había marcado el tanto del 2-1 después de un error muy grave de Nicolo Zaniolo. El Manchester City con esta victoria, con este 4-1, además rompe estos resultados negativos que estaba cosechando esta temporada frente al top 5, ya que aún no le había ganado a ninguno de los 5 primeros clasificados en esta Premier League 23-24. Finalmente lo ha logrado el conjunto de Pep Guardiola, en un encuentro en el que, bueno, pues ya veíamos desde los 11 que había cambios importantes en el Manchester City. Doku y Grealish, que no fueron titulares frente al Arsenal, sí lo eran en esta ocasión, y variantes, ¿no? Unai Emery que se veía obligado a tener que utilizar jugadores menos habituales, desde la portería con Dibu Martínez que estaba fuera, también Pau Torres, tampoco estaba McGinn, tampoco estaba Oli Watkins. Bueno, en definitiva, el Aston Villa que tenía que buscar alternativas, y lo cierto es que esas alternativas no han funcionado, y tampoco ha funcionado el plan defensivo de un Unai Emery, que lo vamos a ver a continuación, que ha intentado, bueno, pues desde el principio buscar alternativas, hacer algo diferente de lo que planteó Mikel Arteta hace un par de días, el pasado fin de semana, y que le fue bien, ¿no?, para frenar al Manchester City, pero parece que el técnico vasco ha querido, bueno, pues no perder tantos metros, no hundirse tanto, y al final eso, bueno, pues le ha llevado a buscar una alternativa que le ha salido mal, porque le han destrozado por dentro, precisamente en la zona donde él ha movido a un jugador, ¿no? El Aston Villa normalmente se defiende en un 4-4-2, el Manchester City ha vuelto a atacar en su habitual 3-2-4-1, en esta ocasión con Rico Lewis haciendo ese papel de lateral derecho en defensa y centrocampista en ataque, y su movilidad, sus atracciones han sido absolutamente claves para abrirle la frontal del área, para despejar esa frontal del área a un Phil Foden que ha podido
recibir con algo de tiempo en esa situación en demasiadas ocasiones, y al final ha terminado penalizando muchísimo a un Aston Villa que lo ha pagado. Ya en el minuto 10 se había metido o había anotado el primer tanto el Manchester City con una primera combinación entre Rico Lewis, el canterano del Manchester City, y otro canterano, Phil Foden, abriendo a la derecha para Doku, y de primeras incorporándose el belga ponía un centro atrás y con una gran definición un Rodrigo Hernández que no solo es uno de los mejores, que no solo es el mejor mediocentro del mundo, sino que simplemente es uno de los mejores jugadores del mundo, el jugador que domina esa posición, que mejor se coloca, que mejor distribuye desde ese puesto del pivote, que mejores balones recupera, que le da sentido al juego del Manchester City, y además marcando las diferencias también en la portería rival. 7 goles, 6 asistencias para el mediocentro del Manchester City en esta Premier League 23-24, números de, bueno, pues de un llegador, ¿no? Firmándolos el mediocentro, el jugador que en principio debe dar orden, pausa y equilibrio al conjunto de Pep Guardiola, en esta ocasión volviendo a marcar las diferencias y bueno, pues rompiendo, ¿no? Lo que había ocurrido frente al Arsenal en ese empate a 0. Hoy Pep Guardiola y Rodrigo encontraron rápidamente la clave con ese pase por dentro, esa combinación abriendo a banda derecha, y Doku encontrando muy bien al internacional español, que está en un momento de forma absolutamente espectacular. Minuto 10 abría ya la lata el Manchester City en un encuentro para el que, o en un resultado para el que el Aston Villa sí que tuvo respuesta, pero en el que hay que decirlo, bueno, pues le hicieron muchísimo daño por dentro. Pese a ello, el colombiano John Duran, que tenía hoy un papel dificilísimo, muchísimo trabajo en defensa, tenía que pegarse siempre de espaldas y en situaciones de desventaja numérica contra Kanji, contra Rúben Díaz, y en una de las pocas contras que ha tenido el Aston Villa a lo largo de los primeros 50 minutos, bueno, pues el colombiano con una definición espectacular ante la buena salida de Ortega, que, bueno, pues pese a encajar el gol, la verdad es que ha vuelto a dejar una buena participación, demostrando que está preparado el guardameta alemán para ser, bueno, pues importante, ¿no? Para tener minutos en caso de que Ederson se pierda partidos. Y en el minuto 20 el Aston Villa era capaz de responder ante ese primer golpe sobre la mesa del Manchester City, el gol de Rodrigo y la respuesta de John Duran, el colombiano, que no está pudiendo participar tanto como le gustaría debido a esa gran temporada que está haciendo Oli Watkins, ¿no? Pero el colombiano que ponía el empate a 1 en el marcador, pero la sensación para mí durante toda la primera parte es que el Aston Villa no estaba defendiendo nada bien. Aquí lo estáis viendo, os he marcado sobre todo a ver si lo logro decir bien, a Lobremuja, que es un canterano del Aston Villa, según han comentado en la retransmisión de DAZN. Yo la verdad es que no lo había visto nunca, medio centro defensivo, y lo que ha hecho hoy Unai Emery es, bueno, pues pasar de ese 4-4-2 en el que el chaval y Douglas Luiz tenían que cerrar por dentro en defensa, cuando el Manchester City tiraba a sus interiores muy arriba durante, bueno, todo el partido, formaba una línea de 5, y el que se quedaba para proteger la frontal, el centrocampista que se quedaba para proteger la frontal del área, era Douglas Luiz. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que entre Rico Lewis, Rodrigo y Phil Foden, bueno, pues han encontrado constantemente ese espacio, ¿no? Ese espacio entre líneas, dejando sobre todo a Phil Foden con muchas acciones por dentro, en la que, bueno, pues el jugador inglés ha podido generar bastantes situaciones. En la primera parte la sensación es que él no estaba demasiado fino, que ese partido, pese a venir de una gran racha de resultados y de juego, ese partido frente al Arsenal le hizo daño porque no estaba o no brilló apenas. Pero lo cierto es que, bueno, pues al final el Aston Villa en una falta sobre la frontal, en otra acción al borde del área que ha tenido a favor el Manchester City, ha terminado encontrando ese tiro de falta en el que Phil Foden no ha lanzado bien, pero en el que Nicolo Zaniolo ha completado, bueno, pues un error digno de un infantil, girándose la barrera, saltando, bueno, pues y permitiendo que ese balón, que no iba nada bien lanzado del internacional inglés, se colase ante la imposible estirada de un Olsen, que no ha podido hacer absolutamente nada y que ya a esas alturas había detenido alguna que otra buena acción de combinación entre Phil Foden y un Julián Álvarez, que ha aportado algo diferente y que, bueno, ha tenido ocasiones, aunque finalmente no ha podido acertar. Nos íbamos al descanso con ese 2-1, con un partido en el que el Manchester City había marcado rápido y en el que le habían empatado, pero en el que estaba dando
la sensación de que estaba encontrando la vía para generar ocasiones de peligro, pero en el que ese punto de no estar tan bien de los jugadores del Manchester City y las buenas actuaciones también de Olsen, parecía que nos iban a llevar al descanso con el 0-0 hasta que ocurrió ese error de Nicolo Zaniolo y el tanto de Phil Foden de falta, sumando pues un nuevo gol a su cuenta para el internacional inglés. Y a partir de ahí, lo cierto es que en la segunda parte sí que hemos visto que el Manchester City ha conseguido de nuevo encontrar esas ocasiones. Unai Emery no ha cambiado su plan, ha mantenido esa línea de 5, ha mantenido también a Douglas Luiz teniendo que hacer mucho trabajo él solo por el centro, con pues algo de ayuda de Zaniolo, con algo de ayuda de Diaby, con alguna ayuda también de Rodgers, incluso con John Durán teniendo que cortar algunos balones prácticamente dentro de su área, pero pues ha llegado ese tanto, con una gran combinación entre Rodrigo y Phil Foden, de nuevo con el internacional inglés, pudiendo recibir por dentro, pudiendo recibir en el borde del área y con una definición después del gran pase, ese gran 1-2 de Rodrigo, pues poniendo lo que ha sido el final del encuentro, ¿no? Ese tanto del 2-1 para el que no ha tenido ningún tipo de respuesta ya en ese momento el Aston Villa, en un encuentro que parecía haberse definido o que se ha definido después de ese tanto del 3-1 y en el que, pues Phil Foden, como todos esperamos, pues ha sido nombrado el MVP del encuentro ya con el final definitivo 4-1 con un auténtico golazo. El internacional inglés, que suma a estas alturas de la temporada 14 goles y 7 asistencias en la Premier League, en su temporada de consagración, en la que se está convirtiendo o en la que es ahora mismo uno de los mejores jugadores de la Premier League, en una temporada en la que le ha tocado ser por momentos pues un jugador indiscutible debido a la lesión de Kevin De Bruyne a principio de temporada. Ahí Phil Foden respondió y obviamente se ha ganado la confianza total de un Pep Guardiola que siempre había mostrado dudas con ponerlo por dentro, porque decía que era un jugador que no entendía ese timing, que siempre jugaba un poquito acelerado y eso le llevaba a la banda, pero en esta campaña 23-24 Phil Foden se ha ganado ser uno de los mejores jugadores del mundo, ser uno de los mejores jugadores de esta Premier League, y hoy siendo absolutamente fundamental para una victoria clave para el Manchester City, que continúa en la pelea después de golear al Aston Villa, haciéndole muchísimo daño por dentro con esas combinaciones entre Rico Lewis, Rodrigo y el bueno de Phil Foden, que hoy ha firmado un hat-trick. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejad vuestro like y vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo.